La magia negra de Virgo es un misterio silencioso que no se invoca a la ligera, pues surge únicamente cuando la esencia de este signo ha sido vulnerada, cuando su paciencia se desgasta y la injusticia toca a su puerta. A diferencia de otros signos que descargan su ira de manera abierta y visceral, Virgo teje su poder en la penumbra de la mente, en los intersticios invisibles del detalle y en la fría precisión de su intelecto. No es un estallido, es un conjuro gradual que se va forjando con el tiempo, con la observación constante de debilidades ajenas, con la memoria implacable que guarda cada palabra mal dicha y cada gesto deshonesto. Virgo no necesita levantar la voz ni hacer alarde de su fuerza, su magia negra se despliega como una red invisible que aprieta sin que el enemigo pueda ver de dónde viene el golpe. Este poder nace de la unión de Mercurio, su regente, con la oscuridad de la tierra mutable. Allí donde otros solo ven tierra fértil, Virgo ve también un terreno para enterrar aquello que le hiere y hacer brotar de ese dolor un arma sutil. La mente se convierte en un laboratorio alquímico donde los errores ajenos son diseccionados, analizados y convertidos en puntos vulnerables. La magia negra de Virgo no destruye de golpe, desarma, debilita, expone, hiere desde lo psicológico y lo emocional, allí donde los cimientos del adversario se tambalean. Cuando alguien se atreve a menoscabar a Virgo, lo que despierta no es simplemente una reacción defensiva, sino un juicio implacable. La mirada que todo lo observa se vuelve como un espejo oscuro que refleja las sombras del enemigo con una claridad insoportable. Virgo lanza su hechizo silencioso al revelar lo que otros esconden, al mostrar lo que nadie más se atreve a nombrar. La vergüenza, el error, la incoherencia, aquello que se pretendía ocultar bajo capas de engaño, aflora bajo la influencia de su poder. Es un exorcismo invertido, no expulsa demonios, los convoca desde dentro de quien le hiere, obligándolo a enfrentar su propio veneno. Esta magia se manifiesta en palabras que parecen cuchillas afiladas, en silencios que pesan más que 1000 discursos, en miradas que dejan al descubierto las intenciones ocultas. Virgo sabe dónde apretar, cuándo hacerlo y cómo conseguir que el enemigo se desgaste solo. No necesita recurrir a la brutalidad, porque su arte consiste en dejar que el adversario tropiece con sus propias trampas, amplificadas por la precisión quirúrgica de su influencia. Allí radica lo más oscuro de su poder, no es que ataque directamente, sino que mueve el terreno bajo los pies del enemigo hasta que éste se hunde en sus propios abismos. En lo profundo de esta magia negra, hay un pacto con Saturno disfrazado de disciplina, una rigidez que convierte la defensa en un ataque estratégico. Virgo no busca venganza ciega, busca justicia medida. Su conjuro tiene la exactitud de un cálculo astronómico, donde cada movimiento está pensado, donde cada respuesta está elaborada con la paciencia de un alquimista. La épica de este poder no radica en el fuego de la destrucción, sino en la capacidad de derrotar desde la inteligencia, desde la maestría de la mente sobre el caos. Los antiguos sabios reconocían que la oscuridad de Virgo era la de la serpiente que se esconde en la hierba, paciente, silenciosa, observando hasta el momento exacto de atacar con veneno certero. Ese veneno no siempre es visible, puede ser una palabra que queda resonando en la conciencia del enemigo, puede ser una verdad expuesta ante todos, puede ser un abandono estratégico que deja al otro perdido y sin sustento. Virgo nunca ataca donde hay fortaleza, su arte consiste en encontrar la fisura y convertirla en grieta. La motivación que impulsa esta magia no es la malicia gratuita, sino la defensa del propio valor, la protección de su integridad, la restitución del equilibrio que fue roto. Por eso, cuando Virgo invoca su oscuridad, no lo hace con furia desmedida, sino con la calma de quien sabe que la precisión siempre supera a la fuerza bruta. Es la manifestación de un poder ancestral que enseña que el orden puede ser también un arma, que la observación detallada es capaz de desarmar ejércitos invisibles, que la verdad bien utilizada puede ser tan letal como cualquier hechizo maldito. En la danza cósmica, Virgo es la sombra que se activa cuando el adversario cruza la línea. Es el recordatorio de que la inteligencia también es magia, de que el silencio puede ser conjuro y de que el detalle aparentemente pequeño puede desencadenar la caída de gigantes. Su magia negra, oculta entre los pliegues de la lógica y la estrategia, es un poder que no necesita espectáculo, porque su eficacia es absoluta. Allí, en esa oscuridad que solo despierta cuando es provocada, Virgo demuestra que incluso en lo más sombrío de la mente se esconde la grandeza de un destino que nunca se deja aplastar. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto.
La magia negra de Virgo posee una cualidad enigmática que no siempre se percibe a primera vista, la capacidad de usar la pureza como máscara de su oscuridad. Allí radica uno de sus mayores enigmas, porque mientras se muestra como signo de servicio, orden y perfección, guarda en su interior un arsenal de estrategias que solo despierta en los momentos de mayor desafío. Esa aparente inocencia, esa imagen de corrección, se convierte en el velo que protege su poder oculto. Nadie sospecha que detrás de esa calma, detrás de esa atención minuciosa, se encuentra un poder que puede desestabilizar la estructura entera de quien lo subestima. Virgo convierte la virtud en camuflaje y la modestia en disfraz, y en ese juego silencioso reside la efectividad de su magia negra. El vínculo con Mercurio no solo le da la palabra afilada, sino también el control de la información. Allí se oculta otro aspecto de su poder, la capacidad de guardar secretos hasta que estos se convierten en armas, la habilidad de recolectar datos aparentemente inofensivos que, en el momento justo, se transforman en pruebas irrefutables contra el adversario. En su memoria yace un archivo invisible donde todo queda registrado, y esa acumulación se convierte en un tesoro oscuro que puede abrirse cuando las circunstancias lo exigen. La información es el verdadero grimorio de Virgo, y su mente es el altar donde lo guarda con un celo implacable. Lo que distingue a su oscuridad de la de otros signos es su sutileza. Virgo no necesita levantar muros de fuego ni invocar rayos en el cielo, su magia actúa en lo invisible, en lo psicológico, en lo cotidiano. Esa capacidad de operar sin ser visto es lo que le da un carácter épico, porque se asemeja al trabajo de los grandes estrategas que vencen sin mostrar su mano, que logran que el enemigo caiga sin haber comprendido nunca de dónde vino el golpe. Su arte es comparable al de un tejedor que urde un tapiz inmenso, cada hilo, cada detalle, cada gesto calculado se convierte en parte de una trama de la que nadie puede escapar una vez tejida. En su relación con la Tierra, Virgo convierte lo sólido en arma de estabilidad. Donde otros signos se apoyan en la fuerza bruta o en el caos, Virgo encuentra en la disciplina el núcleo de su poder. Su magia negra no se desordena, no se dispersa, porque se sostiene sobre la firmeza de un propósito inamovible. Ese contacto con la Tierra lo dota de una capacidad incomparable para resistir, para aguantar ataques prolongados y seguir en pie hasta que el adversario se desgaste. En este aspecto, su oscuridad tiene un matiz profundamente estoico, no es el fuego que consume rápido, sino la piedra que desgasta lentamente a todo lo que intenta quebrarla. Otro rasgo poco explorado de esta magia es su capacidad de proyectar sombras sobre la reputación de los demás. Virgo conoce el valor del prestigio, de la imagen que se construye ante el mundo, y es capaz de derribar esa fachada con precisión quirúrgica. No necesita inventar, no necesita exagerar, simplemente muestra lo que está allí y que los demás no habían visto. Esa exposición es devastadora, porque se basa en verdades que nadie puede negar. Así, su magia negra se convierte en espejo, en reflejo que devuelve a los otros la imagen de sus propias faltas, magnificadas por la claridad implacable de Virgo. El tiempo, aliado constante en su poder, le da la ventaja de la espera infinita. No se precipita porque sabe que el universo siempre da ocasión para que la verdad salga a la luz. Virgo entiende el lenguaje de los ciclos, de los ritmos cósmicos, y por eso sabe aguardar hasta que las estrellas indiquen el momento exacto. Esa paciencia no es pasividad, sino acumulación de fuerza. Cada instante de silencio, cada día de observación, suma energía a su conjuro, y cuando finalmente actúa, lo hace con el respaldo del cosmos mismo. Allí se percibe la huella de Saturno, que en su dureza le otorga el poder de resistir el paso del tiempo y usarlo a su favor como arma secreta. La dimensión más épica de esta magia se encuentra en que Virgo no necesita perderse en la oscuridad para usarla. Su esencia de pureza y orden no se disuelve en la sombra, al contrario, la integra, la convierte en herramienta, la transforma en extensión de su intelecto. Este equilibrio entre claridad y oscuridad lo eleva por encima de los extremos, convirtiéndolo en un guerrero que lucha con armas invisibles y que, aun en su faceta más oscura, mantiene la dignidad de quien actúa con propósito. En el trasfondo astrológico, la magia negra de Virgo representa la lección de que no todo poder necesita ser evidente, de que la verdadera fuerza puede habitar en lo discreto, en lo meticuloso, en lo que pasa desapercibido hasta el momento de revelarse. Es la épica de la mente que no se doblega, del espíritu que no necesita violencia para vencer, del detalle que contiene en sí mismo el germen de la victoria. Así, cuando Virgo activa su oscuridad, lo hace con la certeza de que incluso en el silencio más profundo se puede gestar un poder capaz de cambiar destinos. El legado de esta magia es recordar que lo invisible no es débil, que lo pequeño no es irrelevante y que lo paciente siempre triunfa sobre lo apresurado.
Virgo enseña que la oscuridad, usada con sabiduría, no es destrucción sin sentido, sino justicia silenciosa, una justicia que desarma desde la raíz. Y en esa enseñanza, su magia negra se convierte en un canto cósmico de resistencia y precisión, en un recordatorio de que la grandeza no siempre se mide en estruendo, sino en la capacidad de vencer sin ser visto, de triunfar sin perder la esencia y de convertir la sombra en aliada de la luz. La magia negra de Virgo tiene una raíz profunda que se conecta con el arquetipo del guardián silencioso, aquel que no muestra su poder hasta que se ve obligado a hacerlo. Su fuerza oscura no es un artificio improvisado, sino el resultado de una consciencia que observa, mide y calcula, convirtiendo cada vivencia en materia prima para un poder que no se gasta en lo trivial. Allí donde otros signos dispersan su energía en ataques visibles, Virgo guarda su fuego bajo capas de silencio, transformándolo en un veneno sutil que penetra sin ser visto. Una de las facetas menos exploradas de esta energía es su vínculo con lo invisible que habita en lo cotidiano. La magia negra de Virgo no necesita símbolos grandilocuentes ni rituales espectaculares, porque se alimenta del detalle. Una palabra cuidadosamente seleccionada, una pausa exacta, un gesto aparentemente inocente pueden cargar la potencia de un conjuro completo. Esa capacidad de transformar lo mínimo en decisivo es su verdadera alquimia, un don que lo convierte en un estratega que maneja lo pequeño como un arma de proporciones inmensas. También se esconde en Virgo la fuerza de la precisión quirúrgica, un poder que no desperdicia energía. Su magia nunca se desborda, nunca actúa con exceso, porque sabe que el golpe certero es más devastador que la violencia desmedida. Esta exactitud lo convierte en un ejecutor implacable de justicia cuando ha sido atacado, y esa justicia lleva consigo un matiz épico. Virgo no solo responde, sino que corrige, no solo se defiende, sino que reordena el desequilibrio que alguien intentó imponerle. Su oscuridad no es caos, sino restablecimiento, y en ese restablecimiento yace la grandeza de su misión cósmica. Otra dimensión poco explorada de su magia es su capacidad de usar el silencio como arma. El silencio de Virgo no es vacío, es un conjuro en sí mismo. Es el espacio en el que el enemigo se desmorona al no encontrar respuesta, el eco en el que se reflejan sus propios errores. Ese silencio pesa más que cualquier palabra y tiene la fuerza de un espejo que obliga a enfrentarse con la verdad interior. Así, su oscuridad no necesita gritar ni exponerse, porque el vacío que crea alrededor del adversario se convierte en su mayor castigo. La relación con Mercurio le da no solo el poder de la palabra, sino también el del pensamiento estratégico. Su mente es un campo de batalla donde cada idea es un movimiento calculado, y esa capacidad lo convierte en maestro de la guerra invisible. No necesita alzar armas físicas ni enfrentamientos directos, su poder se libra en planos más sutiles, donde el intelecto se convierte en espada y la lógica en escudo. Esa guerra invisible tiene un matiz épico porque demuestra que el espíritu humano puede vencer no solo desde la fuerza, sino también desde la claridad y la inteligencia. En su conexión con la Tierra, Virgo utiliza la estabilidad como recurso ofensivo. Su constancia se convierte en una prisión invisible para quienes intentan quebrarlo. Quien lo ataca se enfrenta a una resistencia que no se derrumba, que no se rinde, que no se agota. Esa fortaleza inmutable es un recordatorio de que la verdadera victoria no siempre se gana en un instante, sino en la capacidad de resistir hasta que el enemigo cae por desgaste. En este aspecto, su magia negra se parece a una montaña que soporta tormentas, no porque las enfrente con violencia, sino porque permanece incólume hasta que el viento mismo se rinde. Un matiz que rara vez se aborda es la forma en que Virgo utiliza la sombra de la perfección como condena para otros. Su exigencia se convierte en espejo de las carencias ajenas, y quien lo ha menospreciado termina sintiendo que nunca podrá alcanzar su nivel. Esa presión psicológica es parte de su hechizo, porque no necesita herir físicamente ni emocionalmente de manera directa, basta con mostrar la brecha entre su orden y el desorden del enemigo. Esa comparación silenciosa es un veneno lento que corroe la confianza del otro, debilitándolo desde adentro. El tiempo es su mayor aliado, y en esta dimensión se percibe un poder que trasciende lo humano. Virgo entiende que todo ciclo termina por revelar la verdad, que la paciencia siempre trae consigo la caída de lo falso. Por eso su magia negra nunca se apresura, porque sabe que incluso los actos más ocultos tarde o temprano se desenmascaran. Su oscuridad tiene la grandeza de lo eterno, la paciencia de los siglos, la certeza de que la verdad no puede ser sepultada para siempre. Esa confianza cósmica convierte su poder en una fuerza implacable que siempre se activa en el momento justo. En lo más profundo, la magia negra de Virgo es un recordatorio de que la sombra no es necesariamente destrucción, sino una herramienta para defender la luz.
Su oscuridad enseña que el detalle puede derribar gigantes, que el silencio puede ser más poderoso que el grito y que la paciencia puede vencer a la violencia. Ese legado no es solo un poder oculto, es una enseñanza universal que eleva a Virgo a la categoría de héroe silencioso en la epopeya cósmica. Su grandeza no se mide por la ferocidad de sus ataques, sino por la precisión de su justicia, por la capacidad de transformar la sombra en arma sin perder jamás el contacto con la esencia de la luz. En este equilibrio entre claridad y oscuridad, entre silencio y acción, Virgo demuestra que la verdadera épica no está en el exceso, sino en el control, que la verdadera magia no necesita espectáculo, sino intención, y que incluso en los momentos de mayor oscuridad puede brillar la inteligencia como faro que guía hacia la victoria. Su magia negra es, en última instancia, un canto a la resiliencia, un himno a la fuerza invisible que habita en la observación, en el detalle y en la paciencia que todo lo vence. La magia negra de Virgo también se manifiesta en la forma en que este signo transforma la crítica en un poder devastador. No es la crítica superficial ni el comentario pasajero lo que lo caracteriza, sino la capacidad de ir al núcleo de la falla ajena y señalarla con precisión quirúrgica. Esa exactitud desarma a cualquiera, porque no deja espacio para la negación ni para la evasión. Es un reflejo oscuro de su búsqueda de perfección. Si alguien intenta herirlo o humillarlo, devuelve el golpe revelando las imperfecciones más ocultas de su adversario. No se trata de una observación casual, sino de un acto que funciona como un conjuro, porque una vez dicha la verdad, esta queda grabada en la mente de quien la recibe y comienza a consumirlo desde dentro. Otra dimensión poco explorada de este poder es su capacidad de camuflaje emocional. Virgo, cuando decide activar su sombra, puede mostrarse aparentemente tranquilo, casi indiferente, mientras en su interior está trazando la estrategia que acabará con quien lo atacó. Esa frialdad externa es parte de su magia, porque desconcierta al enemigo, le hace creer que sus acciones no han tenido impacto, cuando en realidad la semilla del contraataque ya está germinando en silencio. Esta dualidad entre apariencia y realidad es una de sus armas más letales, porque convierte la serenidad en máscara y la calma en trampa. En lo astrológico, su relación con Mercurio no solo lo dota de palabra y pensamiento, sino también de la capacidad de manejar símbolos, gestos y códigos ocultos. Virgo sabe leer lo que otros no dicen y percibir lo que no se muestra, y esa percepción le permite construir conjuros invisibles que atacan en los planos más sutiles. No necesita un contacto directo para herir, su influencia se cuela en la atmósfera, en la dinámica del grupo, en las relaciones de poder que rodean al adversario. Su magia negra se expande como un campo energético que desequilibra desde las bases invisibles y obliga al enemigo a quedar expuesto en su propio terreno. Hay también en Virgo una capacidad de aislar al contrario. Su energía oscura se manifiesta en la exclusión silenciosa, en esa manera de cortar vínculos sin necesidad de confrontaciones ruidosas. Cuando Virgo decide apartar su luz de alguien, ese alguien siente un vacío que se convierte en condena. Es un castigo invisible pero demoledor, la pérdida de su atención, de su reconocimiento, de su presencia. Esa ausencia pesa más que cualquier ataque directo, porque Virgo, al retirarse, obliga al otro a enfrentarse con el eco de su propia soledad. Esta es una de las expresiones más sofisticadas de su poder oscuro, porque demuestra que a veces el mayor golpe no es lo que se dice o se hace, sino lo que se retira. Su vínculo con la tierra mutable también otorga a su oscuridad un carácter adaptable. Virgo puede transformar su estrategia según el enemigo, cambiando de forma como el agua se adapta al recipiente. Esta mutabilidad lo hace difícil de anticipar, porque no repite patrones ni cae en las mismas trampas. Su magia negra es flexible y fluida, pero al mismo tiempo sólida y firme en su propósito, como si uniera lo mejor de la fluidez de Mercurio con la firmeza de la Tierra. Ese equilibrio lo convierte en un adversario temible, porque siempre encuentra el ángulo desde el cual herir, sin importar cuán protegido parezca estar su oponente. La épica de esta oscuridad se encuentra también en su capacidad de convertir las heridas en poder. Virgo no reprime el dolor cuando es atacado, lo absorbe, lo analiza y lo transforma en estrategia. Allí donde otros se quiebran, Virgo se reconstruye con más fuerza, utilizando la experiencia como arma. Su magia negra es también un arte de transmutación, porque convierte la ofensa en combustible, la herida en cicatriz sagrada y el desprecio en determinación. Así, cada intento de menoscabarlo se convierte en un acto que solo lo fortalece y le da más material para su defensa implacable. En el trasfondo cósmico, Virgo representa la lección de que la oscuridad no siempre es sinónimo de destrucción ciega, sino de sabiduría aplicada en el momento justo. Su magia negra es como un conjuro guardado en un cofre, que solo se abre cuando las circunstancias lo exigen.
Y cuando lo hace, el impacto es inevitable, porque no surge de la impulsividad, sino de la observación y la paciencia. Es la victoria de lo medido sobre lo desbordado, del cálculo sobre la improvisación, del orden sobre el caos. El enemigo de Virgo nunca sabe con certeza cuándo ha perdido, porque su derrota no se da en un instante, sino en un proceso gradual. Esa lentitud es parte del hechizo, porque lo obliga a desgastarse poco a poco, sin darse cuenta de que ya no tiene salida. En este aspecto, la magia negra de Virgo es como un veneno de acción lenta que no destruye de inmediato, pero que impregna todo hasta que el cuerpo del adversario no puede resistir más. Esa forma de ataque tiene una grandeza épica, porque recuerda que la paciencia y la inteligencia son armas más duraderas que cualquier estallido de violencia. En el corazón de esta energía oscura está la misión de preservar la esencia. Virgo no busca la aniquilación del otro, sino la restauración de un equilibrio que fue roto por la agresión. Su magia negra es una respuesta que reafirma su lugar en el cosmos, que protege lo que es sagrado en su interior y que demuestra que incluso la sombra puede ser instrumento de justicia. Ese es su mayor legado, enseñar que la verdadera victoria se alcanza no solo con fuerza, sino con precisión, constancia y la claridad de una mente que sabe cuándo, cómo y por qué actuar. En última instancia, la magia negra de Virgo no es un camino de destrucción sin sentido, sino un recordatorio de que incluso en la sombra más profunda habita una fuerza capaz de guiar hacia la luz. Su oscuridad es un arma, pero también es una enseñanza, que la paciencia vence a la prisa, que el detalle supera al exceso y que la verdad, aunque silenciosa, siempre se abre paso con una potencia que nada puede detener. La magia negra de Virgo posee un matiz enigmático que se intensifica en la manera en que maneja la energía del detalle como si fueran hilos invisibles de un telar cósmico. No se trata únicamente de observar las debilidades ajenas, sino de detectar los patrones que otros ni siquiera perciben en sí mismos. Esa capacidad de entrelazar minucias hasta formar un mapa completo de las vulnerabilidades convierte a Virgo en un mago que actúa con una precisión que parece sobrenatural. Allí donde los demás ven acciones aisladas, Virgo ve un destino en construcción y lo manipula con la sutileza de quien conoce la estructura íntima del universo. En el plano más oculto, su poder se alimenta de la contradicción. Virgo representa la pureza y la búsqueda de perfección, pero en la sombra esa pureza se invierte y se transforma en la exigencia más cruel para el enemigo. Así como exige lo mejor de sí mismo, cuando es herido exige a los demás un nivel imposible de sostener, creando un hechizo que devora lentamente la confianza y la fuerza del contrario. Esa paradoja lo convierte en juez y verdugo al mismo tiempo, en una figura que al desatar su oscuridad expone la incapacidad de otros para sostener la misma disciplina con la que él se protege. Otro aspecto poco explorado es la relación entre Virgo y la enfermedad como metáfora de su magia. Este signo, asociado con la salud, la curación y el orden del cuerpo, en su faceta oscura invierte esa energía y sabe dónde sembrar el veneno. No necesita infligir un daño visible, basta con introducir un desequilibrio, una duda, un desgaste invisible que se extiende como un mal silencioso. Su poder recuerda que así como puede sanar, también puede enfermar el alma de quien lo agrede, debilitándolo desde dentro con un conjuro que se confunde con la propia fragilidad del adversario. En lo espiritual, su magia negra se expresa como una forma de purificación forzosa. No destruye por placer, sino que obliga a quien lo desafía a enfrentarse a sus errores, a desnudar sus sombras, a caminar por un sendero de revelación dolorosa. Esa cualidad purificadora lo convierte en un mago que actúa en nombre del equilibrio cósmico, aunque la experiencia para quien lo enfrenta sea insoportable. Es un recordatorio de que el orden universal no tolera la falsedad por mucho tiempo, y Virgo es el canal a través del cual esa verdad se manifiesta, aun si adopta formas oscuras. Existe también un aspecto ligado a la precisión de los ciclos. Virgo, como signo mutable, posee la sabiduría de los cambios de estación, de la transición, de los momentos en que lo viejo muere para dar paso a lo nuevo. En su magia negra, este conocimiento lo convierte en un ejecutor de finales inevitables. Sabe cuándo dejar morir una relación, un vínculo o una situación, y en su oscuridad puede acelerar esa muerte simbólica para que el adversario quede atrapado en el colapso de lo que no supo sostener. Así como la cosecha exige cortar lo que ya ha cumplido su función, Virgo en su faceta oscura corta sin titubeo, dejando que la podredumbre de lo ajeno se convierta en su propio castigo. Su relación con Mercurio también le da el poder de manipular la percepción. No solo puede herir con palabras exactas, sino que también puede sembrar silenciosamente la duda en el entorno. Es capaz de transformar la visión que otros tienen de una persona sin necesidad de calumnias abiertas, sino mediante insinuaciones sutiles, gestos medidos, silencios estratégicos que despiertan sospechas.
De esta forma, el enemigo de Virgo no solo se enfrenta a él, sino a un mundo que comienza a mirarlo distinto, atrapado en un conjuro colectivo que lo desarma. Lo épico de este poder radica en que Virgo no necesita recurrir al descontrol. Su magia oscura está siempre sujeta al dominio del intelecto y de la estrategia. Esa sobriedad es lo que la hace aún más temida, porque no se desgasta en explosiones de rabia ni pierde eficacia en excesos emocionales. Cada acción es calculada, cada palabra es medida, cada ausencia es intencional. Su oscuridad es un arte marcial mental, una disciplina secreta que demuestra que la grandeza se alcanza cuando la mente domina al instinto. En la raíz más profunda de este poder se encuentra el concepto del sacrificio. Virgo es un signo que en su esencia sabe renunciar por un propósito mayor, y en su sombra convierte esa capacidad en arma. Puede renunciar a vínculos, a emociones, incluso a aspectos de sí mismo, con tal de vencer. Esa frialdad sacrificatoria lo eleva al rango de héroe oscuro, porque su magia enseña que para triunfar a veces es necesario soltar, cortar, despojar. El sacrificio en Virgo se convierte en una espada que corta ataduras y deja al enemigo sin aquello que lo sostenía. En un nivel aún más elevado, la magia negra de Virgo es la encarnación de la justicia del detalle cósmico. Así como el universo se sostiene en ecuaciones precisas, en órbitas medidas y en un orden invisible, Virgo encarna esa exactitud cuando se ve obligado a responder. No busca grandeza en la destrucción, sino en la lección. Su poder es una advertencia, que nadie debe subestimar lo pequeño, porque en lo pequeño habita la semilla del cambio total. Lo que parece insignificante puede ser el inicio de la caída de un imperio, y esa es la verdad que su magia oscura revela en el campo de batalla invisible. Su legado es el de una fuerza que, incluso en la sombra, mantiene el hilo de la integridad. Virgo demuestra que no hay contradicción entre oscuridad y grandeza, porque su magia negra no lo corrompe, sino que lo arma. Es el poder de un guardián que protege su esencia con la precisión de un cirujano y la paciencia de un sabio. Es el canto de la mente que jamás se rinde, el himno de un espíritu que en silencio prepara victorias inevitables. En esa oscuridad que no grita, pero que todo lo transforma, Virgo se revela como uno de los guerreros más temidos y admirados del zodiaco, un símbolo eterno de que la verdadera épica no necesita estruendo, porque la grandeza más poderosa es la que se ejecuta en silencio y permanece en la memoria como un destino imposible de evitar. La magia negra de Virgo, aquella que despierta cuando se ve obligado a defenderse de la injusticia o de los intentos de menoscabar su esencia, no se agota en la precisión mental o en la sutileza de la palabra, pues en ella existen capas aún más profundas y silenciosas que rara vez son comprendidas por quienes no han estudiado la complejidad de su signo. Una de esas capas se manifiesta en la forma en que Virgo domina el tiempo, no como un simple transcurrir de horas, sino como una materia viva que puede estirar, comprimir y utilizar en contra de sus enemigos. Su paciencia no es mera virtud, es un conjuro oculto, espera sin desgastarse, observa mientras los demás se precipitan, y cuando actúa lo hace en el instante exacto en que la acción se convierte en destino. El poder del tiempo es su venganza invisible, pues mientras otros se desgastan en la prisa, él deja que el mismo reloj se convierta en verdugo de quienes osaron dañarlo. En lo simbólico, esta magia también se alimenta del orden universal. Virgo pertenece a la tierra mutable, y en ese arquetipo se manifiesta la capacidad de reorganizar incluso el caos del enemigo. Cuando lo atacan, no responde con un golpe directo sino con una reestructuración oculta de las fuerzas que lo rodean, recolocando energías y tejiendo un mapa en el que el agresor queda atrapado por sus propias trampas. Esta habilidad es comparable a un arquitecto cósmico que, en silencio, redibuja los planos de una batalla hasta que cada paso del oponente lo conduce inevitablemente hacia su derrota. Otra dimensión poco mencionada es su relación con el silencio como arma mágica. Virgo no necesita el estruendo de la confrontación para vencer, porque su silencio es más elocuente que cualquier palabra. El silencio virgiano es un hechizo que provoca que el agresor se enfrente a su propio eco, que la duda y el vacío resuenen en su mente, que la culpa y la incertidumbre se multipliquen. Allí donde otros gritarían su dolor o su rabia, Virgo se calla, y en ese vacío se genera un campo energético insoportable para quien lo ha dañado. Esa quietud es un conjuro de introspección forzosa que obliga al adversario a desmoronarse por dentro. La oscuridad de Virgo también se expresa en su vínculo con la pureza que le es natural. Lo que en la luz es orden y cuidado, en la sombra se convierte en exigencia letal. Cuando despliega su magia negra, toma la noción de perfección y la convierte en un arma que destruye a quien no puede sostenerla. Es como si exigiera al enemigo caminar sobre un terreno sin fallos, sin errores, sin titubeos, sabiendo de antemano que nadie puede hacerlo.
Esa vara imposible se convierte en condena, porque Virgo conoce cada grieta y cada fallo oculto que tarde o temprano saldrán a la superficie. Existe, además, un aspecto profundamente ligado a la memoria. Virgo no olvida, no porque guarde rencor, sino porque su mente almacena cada detalle como una biblioteca cósmica. Cuando es herido, esa memoria se convierte en arsenal, cada gesto pasado, cada palabra dicha, cada contradicción olvidada por los demás se alza como prueba en su contra. Su magia negra no necesita inventar nada, basta con invocar lo ya vivido, revelar lo oculto, exponer lo que el enemigo creyó enterrado. Así, su ataque no es una ilusión, sino un espejo en el que el agresor se ve reflejado con brutal claridad, incapaz de escapar de sí mismo. La oscuridad de Virgo también se manifiesta en la manera en que convierte la energía de lo cotidiano en poder secreto. Mientras otros buscan rituales grandilocuentes o símbolos visibles, Virgo transforma lo mínimo en conjuro. Un gesto, una palabra breve, un detalle reorganizado en la vida diaria del otro se convierte en semilla de destino. Este poder de impregnar lo ordinario con energía mágica es lo que lo hace inalcanzable, pues nunca se sabe en qué punto exacto ha colocado la trampa o en qué acción aparentemente insignificante sembró el germen de la caída. En una dimensión más elevada, Virgo encarna la paradoja del guardián oscuro. Su magia negra, aunque devastadora, no nace del deseo de corromper, sino de la necesidad de preservar un orden que otros intentaron romper. Es el brazo secreto de la justicia cósmica que actúa cuando la luz por sí sola no basta. Su oscuridad, lejos de ser un acto de destrucción gratuita, es un mecanismo de equilibrio universal, un recordatorio de que ningún ataque queda sin respuesta y que la balanza siempre busca nivelarse, incluso si para ello es necesario utilizar fuerzas temidas. El carácter épico de este poder reside en que Virgo jamás se quiebra en el proceso. Mientras otros pueden perderse en el odio o en el rencor, Virgo permanece firme, observador, contenido, como un guerrero que sabe que cada movimiento tiene un precio y que la verdadera victoria no es aplastar, sino transformar. Su magia negra no lo corrompe porque él no se abandona al caos, la controla con la misma disciplina con la que maneja su vida, y esa capacidad de dominar su propia sombra es lo que lo eleva sobre los demás signos. En última instancia, la magia negra de Virgo es el eco oscuro de su pureza luminosa. Es la noche que se desprende de su día, el filo de acero que se esconde en la delicadeza de su espíritu. Es la demostración de que incluso la luz más clara guarda dentro de sí un poder oscuro dispuesto a despertar cuando la justicia lo exige. Su grandeza radica en que ese despertar no es caprichoso, sino inevitable, un mandato del universo que se cumple a través de él. Y así, cada vez que alguien intenta quebrar su esencia, Virgo se alza como un enigma indestructible, un conjuro viviente que recuerda a todos que hasta lo más silencioso puede ser más temido que un trueno, y que la verdadera magia no necesita mostrarse, porque ya lo gobierna todo desde el silencio y la precisión de lo eterno. La magia negra de Virgo, cuando se contempla en sus capas más hondas, se revela como un mecanismo secreto que convierte lo invisible en arma, lo sutil en estrategia y lo inevitable en victoria. Su raíz se encuentra en la conexión íntima que este signo posee con la Tierra, no como materia estática, sino como un organismo vivo que respira, que se mueve, que recuerda. En esa conexión, Virgo extrae un poder que no necesita ser invocado con rituales externos, porque está contenido en cada fibra de su ser. Al ser atacado, despierta en él una alianza con la naturaleza misma, con esa tierra que conserva memoria de lo sembrado y devuelve multiplicado lo que ha recibido. Es en esa alianza donde su oscuridad florece, no castiga directamente, sino que abre el canal para que la misma vida responda. Ese vínculo con la tierra guarda también la capacidad de absorber y transmutar energías. Allí donde otros sucumben al peso de la ofensa, Virgo lo recoge, lo procesa, lo digiere como si fuera parte de su organismo invisible, y lo transforma en un arma que devuelve con la precisión de un proyectil. La ofensa no lo hunde, sino que lo alimenta, y lo que parecía un intento de quebrarlo se convierte en el combustible con el que refuerza su poder. Esta alquimia secreta lo hace indestructible, porque no existe golpe que no pueda ser reciclado en fuerza. En las dimensiones más ocultas, Virgo domina la cartografía invisible de las relaciones humanas. Sabe leer los hilos emocionales, detectar dónde se ocultan los apegos, dónde residen los miedos y en qué punto se fraguan las debilidades. Esa lectura es tan precisa que cuando decide usarla en su oscuridad, no necesita confrontar de manera directa, basta con tocar un punto exacto, una palabra que despierte un trauma, una acción que active un miedo, y todo el edificio del adversario comienza a tambalearse. No ataca el cuerpo, ni siquiera la mente superficial, ataca la raíz, el núcleo donde la persona sostiene su identidad.
Esa capacidad de desarmar desde el centro lo convierte en uno de los signos más temidos en su faceta oscura. Su relación con Mercurio, el mensajero de los dioses, lo dota de un poder especial para trabajar con lo no dicho, con los matices, con las grietas en el discurso ajeno. Allí donde alguien se contradice, Virgo guarda ese hilo como un testimonio que tarde o temprano revelará. Y cuando el momento llega, su magia negra se manifiesta en la capacidad de mostrar al enemigo su propio reflejo de contradicciones y falsedades, dejando que sea la propia palabra del agresor la que lo destruya. El poder no está en inventar, sino en sostener un espejo donde nada puede esconderse. Lo épico de este poder se intensifica en la forma en que Virgo sabe permanecer inmóvil mientras todo arde a su alrededor. No se precipita, no se quiebra, no se muestra vulnerable. Esa calma es parte de su hechizo, porque el adversario espera reacción, al no encontrarla, se consume en su propia ansiedad. Virgo maneja la espera como un arma de precisión, porque sabe que el desgaste del enemigo será más letal que cualquier confrontación directa. Su grandeza radica en que la victoria no le exige destruir con las manos, sino dejar que el propio tiempo, bajo su dominio, ejecute la sentencia. Otro aspecto oculto es el poder de la fragmentación. Virgo, regido por la lógica del análisis, sabe dividir una situación en piezas pequeñas, como si cada parte de un problema fuera un órgano distinto. En su magia negra, esta capacidad se convierte en la estrategia de descomponer al enemigo en fragmentos, primero su confianza, luego su voz, después sus vínculos, hasta que lo que parecía un todo se reduce a un cúmulo de piezas sueltas incapaces de sostenerse. El poder de la fragmentación no destruye con violencia, destruye con precisión, y lo hace sin dejar huellas visibles, como si la caída hubiera sido natural. Hay también una faceta ligada al sacrificio, pero no solo en el sentido de lo que Virgo está dispuesto a dejar atrás, sino en cómo utiliza el sacrificio como espejo. Cuando alguien lo daña, Virgo puede renunciar con frialdad a lo que otros jamás dejarían ir, amistades, afectos, alianzas. Ese desprendimiento genera en el adversario una sensación de impotencia, porque mientras él queda atado a sus obsesiones, Virgo se libera y convierte la renuncia en un acto de poder. La magia negra aquí no radica en lo que destruye, sino en lo que demuestra que no hay nada ni nadie capaz de aprisionar su voluntad. En lo místico, la oscuridad de Virgo guarda una relación directa con el concepto de destino. Al ser signo mutable, entiende los finales y los comienzos, y en su magia negra acelera los finales inevitables. Si algo estaba destinado a quebrarse, Virgo lo precipita. Si alguien estaba condenado a enfrentar sus errores, Virgo abre la grieta que lo enfrenta con esa verdad sin demora. De esta manera, no actúa como verdugo, sino como catalizador del destino, recordando que lo que debía morir no puede sostenerse por más tiempo. Esta faceta lo convierte en un signo temido, porque no solo ataca, desenmascara lo que ya estaba escrito y que el otro se negaba a aceptar. La épica de esta magia radica en que Virgo nunca pierde su centro. Su oscuridad no es un descontrol, es un poder que se mueve bajo la misma disciplina que rige su vida. Y esa disciplina es lo que lo diferencia de cualquier otra forma de magia oscura, no se pierde en excesos, no se consume en odio, no se debilita en emociones desbordadas. Cada acción es medida, cada palabra es exacta, cada silencio es intencionado. Y es precisamente esa frialdad, esa sobriedad inquebrantable, lo que hace de su sombra un arma invencible. En última instancia, la magia negra de Virgo no es una contradicción de su luz, sino su complemento inevitable. Así como el día necesita de la noche, Virgo necesita de su sombra para defender lo que es suyo. Su poder oscuro es la confirmación de que incluso la pureza más alta guarda en sí una fuerza temible, y que la verdadera grandeza no consiste en evitar la sombra, sino en dominarla y usarla con sabiduría. Por eso su oscuridad no lo degrada, lo enaltece, y lo convierte en guardián del orden cósmico, capaz de transformar la ofensa en aprendizaje, la injusticia en equilibrio y la herida en victoria. Allí, en esa mezcla de pureza y oscuridad, se revela la épica de un signo que jamás puede ser doblegado, porque su poder no se muestra en estruendos, sino en silencios que gobiernan la realidad entera. La magia negra de Virgo, cuando se contempla en su hondura más recóndita, se manifiesta en la forma en que este signo utiliza el orden como un conjuro secreto. Allí donde los demás ven reglas, normas o estructuras, Virgo ve símbolos vivos que sostienen el equilibrio del cosmos. En su faceta luminosa, este poder se expresa en la capacidad de construir, sanar y organizar, pero en su sombra, la misma habilidad se convierte en un arte de desintegrar el orden del enemigo, de desestabilizarlo desde lo más íntimo. No lo hace con violencia explícita,
sino con la maestría de un tejedor que suelta los nudos exactos de un tapiz hasta que todo el diseño se derrumba sin remedio. Su oscuridad no destruye por exceso de caos, destruye porque conoce demasiado bien la estructura y sabe qué hilo cortar. En lo más oculto, Virgo sostiene una alianza con la energía de la corrección. Lo que para otros es simple crítica, en este signo se transforma en la capacidad de señalar con precisión la falla que nadie quiere ver. Cuando despliega su magia negra, ese poder de corrección adquiere el filo de un cuchillo sagrado, no hiere con golpes innecesarios, sino con verdades que atraviesan, con revelaciones que exponen lo que el adversario se niega a reconocer. Cada palabra, cada gesto, cada insinuación se convierte en una herida que no sangra por fuera, pero que desangra por dentro porque obliga a confrontar la imperfección más temida. El vínculo de Virgo con la pureza también se transforma en un arma paradójica. Su símbolo, la Virgen, representa lo incorruptible, y en la oscuridad ese arquetipo se invierte en una exigencia implacable. El enemigo se ve sometido a una vara de pureza imposible de cumplir, a un estándar que lo aplasta. La magia negra de Virgo convierte la perfección en castigo, obligando al otro a enfrentarse con su incapacidad de ser impecable. Ese espejo que refleja la falla constante se convierte en una cárcel mental que carcome lentamente la seguridad del adversario. Otro aspecto pocas veces considerado es la relación entre Virgo y la energía de lo invisible que habita en lo pequeño. Mientras muchos buscan grandeza en los gestos grandilocuentes, Virgo sabe que el verdadero poder se esconde en lo diminuto. En su magia oscura, utiliza detalles insignificantes para construir una fuerza imparable, una frase breve, un silencio calculado, un cambio sutil en la rutina del otro que desencadena una cadena de efectos. Lo que parece un movimiento imperceptible es, en realidad, la semilla de una transformación total. Su oscuridad se alimenta de lo microscópico, de lo desapercibido, y por eso su ataque es tan temible, nadie lo ve venir hasta que ya es demasiado tarde. En el plano energético, Virgo maneja la noción de limpieza como un arma de doble filo. En su luz, limpia lo tóxico, ordena lo caótico, sana lo enfermo. Pero en su sombra, puede retirar esa energía purificadora y dejar que el adversario quede sumido en su propia contaminación. No necesita lanzar maldiciones, basta con negarle la claridad que naturalmente emana, y el enemigo se hunde en su propio desorden, atrapado en las impurezas de su espíritu. Esa retirada de luz se convierte en un vacío insoportable que devora a quien pretendió quebrar su esencia. La relación de Virgo con el sacrificio también adquiere dimensiones épicas cuando se proyecta en la magia negra. Su capacidad de renunciar no solo es un escudo, sino una lanza. Puede desprenderse de lo que otros utilizan como cadenas, puede cortar lazos con lo que parecía indispensable, y en ese desprendimiento crea una libertad que se convierte en condena para el adversario. Porque mientras los demás se atan a sus pasiones, Virgo se libera, y en esa liberación su poder crece hasta volverse inalcanzable. Su sacrificio es la prueba de que la fuerza más grande no se mide en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de soltar sin temblar. Su vínculo con el ciclo mutable lo convierte en ejecutor de finales. Allí donde todo se resiste a morir, Virgo actúa como catalizador de lo inevitable. Su magia negra precipita el desenlace que ya estaba escrito, acelera las grietas que tarde o temprano iban a abrirse, empuja a la superficie lo que se ocultaba en la penumbra. No es destructor por capricho, sino mensajero del destino que se cumple a través de su acción. Y en ese papel, se convierte en guardián oscuro de la verdad, pues lo que debía caer, caerá bajo su mirada calculadora. En lo más secreto, Virgo utiliza la mente como un campo de batalla donde siempre tiene la ventaja. Su capacidad analítica no solo le permite comprender al otro, sino manipularlo sin que lo note. Es un estratega que no necesita imponerse con fuerza física ni con autoridad visible, basta con reorganizar pensamientos, sembrar dudas, alterar percepciones. Su magia negra se desliza como un susurro interno que se infiltra en la mente del enemigo, un pensamiento repetitivo que crece hasta volverse insoportable. Allí, en ese dominio mental, se demuestra su poder más temible, la conquista invisible del interior ajeno. La grandeza épica de todo este poder radica en que Virgo jamás se abandona al descontrol. Su oscuridad no lo arrastra, no lo corrompe, no lo pierde. Él la gobierna con la misma disciplina que rige cada aspecto de su vida. Y esa disciplina es la diferencia entre un poder que consume y un poder que eleva. Virgo en su magia negra no cae en la trampa de odiar ni de vengarse por impulso, actúa con la serenidad de quien sabe que el universo se sostiene en leyes invisibles, y que su misión es ser instrumento de esas leyes, incluso cuando adoptan formas oscuras.
Así, la magia negra de Virgo no es una traición a su esencia luminosa, sino la otra cara de la misma moneda. Es la confirmación de que la pureza también sabe defenderse, de que el orden también puede atacar, de que la luz también tiene sombra. Y en esa dualidad Virgo se alza como un guerrero cósmico capaz de convertir la herida en lección, el ataque en fortaleza y la sombra en una herramienta de victoria. Es el recordatorio eterno de que lo más silencioso puede ser lo más implacable, y que el verdadero poder no necesita anunciarse porque ya lo gobierna todo desde la raíz invisible del cosmos.